Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Marcela Miranda. Bueno, yo soy psicóloga y ya llevo un par de meses compartiendo lives con ustedes, las personas que me siguen, con la intención de ampliar un poquito eh, nuestra mirada en cuanto al crecimiento personal. Saludos, George, saludos, Yader, gracias por conectarse. Y bueno, la noche de hoy me preparé un poquito para hablar sobre la ansiedad y qué relación tiene con nuestros miedos emocionales. Y bueno, primero, ¿por qué yo elegí este tema? ¿Verdad? ¿Por qué hablar de ansiedad? Yo no sé ustedes, pero la experiencia que yo tengo es que la ansiedad tiende a manejarse con bastante populismo. O sea, le llamamos ansiedad a un montón de cosas, desde el nerviosismo, desde los ataques de pánico, entonces, o la misma inseguridad. Pero la ansiedad como tal, y ya se lo voy a ir explicando más ampliamente, la ansiedad es un trastorno psicológico severo que causa muchos estragos cuando no lo trabajamos a tiempo, ¿ya? Incluso tiende a unirse a otros trastornos y ser comórbido, y obviamente hacer aún más complejo su intervención. Entonces me interesa mucho que los que vean esta transmisión reflexionen si alguna vez han tenido episodios de ansiedad, o si lo están viviendo, o si conocen también personas que estén viviendo esta realidad, puedan reflexionar las pautas que yo hoy les vengo a compartir, no tanto como terapia, porque no es eso, sino más bien algo formativo, sino que más bien también ustedes se permitan identificar qué relación está teniendo este tema con ustedes. Ya vamos a ir viendo que es más familiar de lo que nosotros creemos. Dice Yader: me llamó poderosamente tu publicación en Vida Plena, dice, y he decidido seguirte porque quiero identificarme con tus palabras. Gracias por hacer posible estos lives. Muchas gracias, Yader, muy amable. Y la verdad es que me encanta poder compartir estos espacios, porque nosotros recibimos mucha información de los medios, pero no siempre esa información es positiva, ¿verdad? O informativa, que nos nutra. Y yo creo que nosotros los psicólogos tenemos el conocimiento y también la experiencia, gracias a Dios, de ampliar esa mirada, y creo que es muy positivo el compartirla. Así que de nada por el comentario. Bueno, primero voy a comenzar comentándoles qué es la ansiedad, qué es y qué cosas no es la ansiedad. Entonces, primero, saber que la ansiedad hasta cierto punto es una respuesta adaptativa normal del ser humano. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos permite estar en un estado de alerta, preocuparnos por cosas que sí existen, por así decirlo, ¿ya? Entonces la ansiedad nos prepara, activa nuestro sistema simpático y hace que nosotros respondamos al medio, a las demandas, ¿verdad? Si no pasara esto, posiblemente no pudiéramos defendernos de muchos peligros, ¿ya? Así que la ansiedad hasta cierto punto es bastante natural. Pero ¿qué pasa? ¿O cuándo es que ¿cuál es la diferencia cuando reaccionamos a algo que nos genera miedo y cuando le podemos llamar ansiedad como tal? Entonces, cuando nosotros, nuestro cuerpo reacciona ante situaciones estresantes, preocupantes o peligrosas, entonces estamos hablando de un miedo. Y el miedo, recordemos que es una emoción básica del ser humano. Entonces, sentir miedo cuando alguien nos va a atacar es de lo más normal. ¿Cuándo se convierte en ansiedad? Cuando ese miedo, que empieza siendo un miedo, pierde control en nosotros, se sobredimensiona y hace que nosotros comencemos a temerle a cosas que no existen. Entonces ahí es donde hablamos de ansiedad, ¿ya? Entonces ya vamos a ir viendo que una persona ansiosa está preocupada, está estresada, está temerosa, pero de cosas que ni han ocurrido y quizás ni van a ocurrir. Saludos, Shelby, buenas noches. Entonces quiero que vayan viendo la diferencia entre tener miedo, entre sentir miedo y ya tener ansiedad, ¿ya? Entonces, primero eso,
Lo otro es que tratemos también de revisar un poquito cómo reaccionamos ante estas dos situaciones. Cuando tenemos miedo, lo normal o lo esperado es que nosotros nos defendamos, nos protejamos, ¿ah? O sea, que hagamos algo para cuidar nuestra integridad. Entiendas integridad por todo, ¿verdad? No solo física, sino también emocional. Por ejemplo, si alguien, mi pareja me está agrediendo, me está insultando, bueno, entonces yo le digo, mira, cortemos la discusión porque ya estamos en ofensas y no voy a permitir eso. Entonces, eso es cuidar tu integridad. Así como cuando también alguien te quiere agredir o te está agrediendo físicamente y vos te defendés, pones tus manos o huís incluso. Entonces, pero también cuando pasan situaciones de ansiedad, cuando ya pasamos esa línea, la persona queda paralizada. Entonces ya vamos viendo que las reacciones entre sentir miedo y sentir ansiedad son bien diferentes, ¿ya? Una persona ansiosa, en la mayoría de los casos, son personas que se quedan quietas. ¿Por qué? Porque el miedo les supera, ¿ya? Es un miedo que ya no pueden controlar. Y esos miedos, como les decía antes, son irracionales. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en nada que en realidad esté sucediendo, ¿ya? Pero lo que sí es real es que para la persona ansiosa esa situación no es manejada. O sea, no son capaces de hacerlo y por eso están viviendo una situación de descontrol, ¿verdad? Entonces, ¿qué síntomas tiene una persona ansiosa? Cuando yo estudiaba la carrera de psicología, yo escuchaba mucho el comentario de que si veían una persona nerviosa era porque estaba ansiosa. Y no son sinónimos. O sea, quiero aclarar muchísimo eso porque una cosa es sentir nervios. Por ejemplo, si yo quiero exponer y tengo pánico escénico, pues voy a sentir nervios. Pero no es ansiedad necesariamente. O sea, la ansiedad es un combo de síntomas que ahorita se los voy a conversar. Entonces tratemos de llamarle las cosas por su nombre. Porque es como cuando te dicen, vos sos bipolar. ¿Por qué sos bipolar? Porque hoy querés esto y mañana lo otro. Eso es cambiar de opinión, ¿ya? Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre y dejar también a los profesionales encargados de relacionar esos términos, ¿verdad? O sea, no ocuparlos arbitrariamente. Entonces, ¿qué síntomas tiene una persona que está desarrollando un trastorno de ansiedad? Primero, hay nerviosismo, obviamente, hay bastante inseguridad, hay mucha hiperventilación, hay también un aumento del ritmo cardíaco, hay sudoraciones, temblores, hay una sensación también de desgaste de energía. O sea, una persona que como que está a 1000 revoluciones, entonces está agotada física y emocionalmente. Hay también problemas para concentrarse. Las personas ansiosas generalmente son muy distraídas. ¿Por qué? Porque están centradas únicamente en las cosas irreales que les estresan. Entonces tienen también problemas para conciliar el sueño, todo su horario o su esquema diario de rutina es muy desorganizado porque la persona va perdiendo el control de sus propias emociones. Entonces sus días son muy desorganizados, o sea, no tienen ni un inicio, ni un final, ni un sentido, ¿no? También usualmente estas personas comienzan a desarrollar problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque una persona ansiosa es una persona desesperada, una persona que no tiene control y esa incapacidad de controlarse le genera aún más ansiedad. Entonces comienzas a secretar más ácidos que hacen que desarrolles problemas, por ejemplo, de gastritis. Hay dificultades también para controlar en general diferentes cosas, desde las más sencillas hasta obviamente las más complejas. Entonces son personas que con mucha dificultad van a tomar buenas decisiones, van a escoger algo con facilidad, generalmente tienden a pedir la opinión de un tercero porque no se sienten con la fuerza interior suficiente para tomar las propias decisiones. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la ansiedad va trastocando diferentes áreas del desarrollo de la persona, ¿ya? Entonces la ansiedad daña no solo tus emociones, daña tus relaciones, daña tu trabajo, daña tu rendimiento
como ser humano y daña también la confianza que vos tenés con vos mismo, ¿verdad? Entonces, hay situaciones de riesgo que nos predisponen a nosotros a desarrollar ansiedad. Entonces, yo al inicio les decía que existen muchas personas que lo están viviendo y tal vez no se enteran, pero es muy común, o sea, es muy común, y sobre todo en estos tiempos donde, por ejemplo, en el 2020 fue un año muy difícil de asumir para todos, y obviamente fue un año que generó mucha ansiedad en nosotros, ¿ya? Entonces, es más común de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué situaciones nos predisponen para también estar como más pendiente de que si paso esa situación, pues de antemano saber que es una probabilidad de que podamos desarrollar esa ansiedad, ¿verdad? Lo primero es que nosotros somos sujetos de vivir traumas. Desde que somos pequeñitos podemos vivir traumas como el abandono de papá o de mamá, puede ser el nacimiento de un nuevo hermano que no esperaba, puede ser una infidelidad de mamá o de papá, una mudanza, un divorcio. Entonces esos traumas nos van predisponiendo. ¿Por qué? Porque en ese momento en que la persona vivencia una situación difícil, dolorosa, traumática, el cuerpo comienza a generar bastante cortisol, que es como la hormona del estrés. Entonces, si ese trauma daña sostenidamente a la persona, porque la persona no lo trabaja, porque nadie lo acompaña, porque no hay una red de apoyo, entonces, ¿qué sucede? El cuerpo se va adaptando a responder de esa manera ante el estrés. Entonces, cualquier otra cosa, tal vez no un trauma necesariamente, pero sí una situación parecida o tensa, hace que la persona responda de la misma manera. Entonces, cada vez que venga una situación difícil, la persona se pone ansiosa, ¿ya? Entonces, es una cosa que vamos aprendiendo desde chiquitito, porque son cosas que no, pues un chiquito no se lo espera, ¿verdad? Pero es parte de la vida, o sea, son situaciones que son ajenas a nosotros, pero muy reales. Entonces, por un lado, los traumas. Dice Yader, ¿en qué momento de nuestro diario vivir comienza a surgir síntomas de ansiedad y por qué surgen? Ok, bueno, ahorita que yo estoy planteándoles las causas, tal vez ustedes se logran identificar qué cosas hacen que se detone la ansiedad. Primero, los traumas, revisar un poquito qué pasó en nuestra infancia, pensar si hubo una situación que se dio que pudo habernos predispuesto a desarrollar más adelante ansiedad. Se me olvidaba también uno de los traumas que sí o sí genera ansiedad, es haber vivido una situación de abuso, ¿ya? Desde un tocamiento hasta una violación. Entonces, son situaciones que lamentablemente muchos infantes sufren, adolescentes también. Entonces, ya vamos viendo que desde chiquitito se gestan cosas que nos predisponen luego a desarrollar diferentes trastornos psicológicos, ¿verdad? Otro factor de riesgo es que puede ser que esté asociado a una enfermedad. Por ejemplo, que suframos de depresión, de algún problema cardíaco, diabetes, presión alta. Entonces, esas enfermedades usualmente están asociadas a ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando vos estás enfermo, estás vulnerable. Y si tu diagnóstico o tu pronóstico es adverso, entonces obviamente te vas a preocupar de tu futuro, de si vas a dejar bien a tus hijos, si los tenés, si quién te va a cuidar, si cuánto tiempo te queda de vida. Entonces, todas esas preguntas sin respuesta generan ansiedad, ¿verdad? Entonces, muchas veces el estar asociado a una enfermedad o estar viviendo esa situación hace que desarrollemos estrés. Dice Lía, considerando que yo no sea alguien ansioso, ¿puedo tener un ataque de ansiedad en cualquier momento? Perfectamente, claro que sí, Lía. O sea, la ansiedad muchas veces es estacional, ¿ya? Y muchas veces es episódica. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Ya me voy a adelantar un poquito. Es que nos conozcamos y sepamos hasta dónde nosotros podemos solo y hasta dónde es preciso buscar acompañamiento profesional, ¿sí? El otro estresor es que nos dejamos acumular estrés. Y esto es algo súper aprendido desde edades tempranas. Vean,
a muy pocos de nosotros nos enseñan a gestionar las emociones. Lo que nos enseñan es a callarlas, a ignorarlas, a cambiarles de nombre, pero a muy pocos nos enseñan a sentir enojo, a expresarlo de una manera que no me dañe ni que dañe a un tercero. Entonces, usualmente todas esas vivencias difíciles que podemos ir teniendo a lo largo de la vida, si nosotros las vamos dejando acumular y simplemente somos receptores de estrés, entonces obviamente el cuerpo y tu psiquis llega a un tope que te dice, no, te vas a enfermar porque ya no aguanto más, ya no aguanto cargar tanto. Entonces comenzamos a desarrollar desórdenes emocionales y uno de ellos evidentemente es la ansiedad. Dice Yader, depresión y ansiedad están de la mano. Por supuesto que sí, están muy de la mano porque la ansiedad y la depresión son problemas de poco autoconocimiento, de poco control emocional y sobre todo de un desborde de emociones. Así que claro que sí, generalmente o casi siempre ya las personas ansiosas han tenido episodios depresivos o también las personas deprimidas tienen episodios ansiosos, ¿ya? El otro factor de riesgo es la personalidad. Miren, hay diferentes teorías del temperamento, del carácter, ¿verdad? Pero al menos con la que yo me casé es con la idea de que el temperamento es un rasgo nuestro, nato, una como predisposición, por así decirle, genética que ya traemos. O sea, nosotros tendemos a comportarnos de tal manera. O sea, y yo creo que en algún comentario o algún texto habrán leído, por ejemplo, de las personas coléricas, flemáticas, melancólicas, porque hay una predisposición. Muchos somos más enojados que otros somos más relajados, otros más alegres y optimistas. Entonces hay una tendencia y a esa tendencia se le conoce como temperamento. Y el carácter tiene que ver ya con un constructo social. O sea, a pesar de que tenemos una tendencia a comportarnos o a reaccionar de tal manera, pero nuestra realidad, nuestra convivencia con el medio va moldeando ese temperamento. Entonces yo puedo ser de naturaleza tal vez reactiva, pero mi vivencia me ha enseñado a ser asertiva, a comunicarme de una manera mejor con las personas, a tener autocontrol, a poner límites, etcétera. Entonces el carácter ya es más social, ¿verdad? Entonces, pero la personalidad tiene mucho que ver con esto de la ansiedad. Y por eso ahí preguntémonos, porque hay personas que desarrollan ansiedad y otras no, porque otras lo manejan diferente. Entonces muchas veces influye eso, la personalidad. Las personas que son neuróticas, por ejemplo, sí o sí desarrollan ansiedad. ¿Por qué? Porque la misma personalidad, esas características neuróticas de manejarlo, de controlarlo, de la perfección, de todo o nada, hace que te genere ansiedad, miedo por lo incierto, por lo que no sé qué va a pasar, por lo que no puedo controlar. Entonces obviamente la ansiedad va a aparecer, ¿no? Ya van varios como tips de qué revisar, ¿verdad? En nuestra parte personal. Lo otro es que también influye la parte de la herencia. O sea, preguntémonos si en nuestra familia hemos tenido familiares consanguíneos que han desarrollado ansiedad, depresión u otros problemas psiquiátricos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay bastante genética en esto. Y obviamente si mi mamá fue ansiosa, si mi tía también, si mi hermana también, entonces pues tengo bastante herencia de por medio que me predispone a desarrollarla, ¿verdad? Aunque no es condición, pero sí predispone muchísimo a que vos lo puedas desarrollar, ¿verdad? Y lo otro es que el tema de las adicciones. O sea, una persona que ha caído en adicciones y de diferentes tipos, desde la ludopatía, desde la adicción al sexo, a las drogas, al alcohol, todas estas adicciones tienen que ver con síntomas ansiosos, ¿verdad? Ustedes no sé si han tenido experiencias o contacto de personas adictas. Y un adicto es una persona desesperada, una persona que no tiene autocontrol, una persona que se conoce poco
una persona que se ha rendido ante esa adicción y la adicción lo posee, entonces sí o sí tiene síntomas ansiosos, ¿verdad? Entonces, ahora, mi live, si se fijaron, se llama ansiedad y miedos. Ahora ese es como el énfasis que le quería dar, pero quería también como ampliarles un poquito el panorama respecto al tema y también como quitar algunos estigmas relacionados al tema. Pero ¿por qué escogí vincular estas dos cosas? Porque cuando yo he acompañado personas ansiosas, he tenido la impresión de que cosas quedan por fuera, o porque a algunas personas les cuesta muchísimo ir hacia adentro y reconocer cuál es el origen de su ansiedad. Y vean, en la práctica esto cuesta mucho e implica mucho esfuerzo de la persona, mucha voluntad, pero es posible. Y les doy fe de que de las personas que yo he acompañado y que han llevado un proceso de crecimiento verdaderamente, han logrado salir adelante y superar esos síntomas ansiosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que ver los miedos con la ansiedad, ¿verdad? Entonces, yo antes creo que les había mencionado, la ansiedad aparece cuando la persona comienza a tener ideas irracionales de cosas que no suceden y de cosas que muy probablemente no van a suceder, ¿ya? De cosas que no tienen el control. Entonces, ahora, el tomar en cuenta estas ideas irracionales, pues son optativos, o sea, vos podés elegir. No es tanto que si sos como víctima de la ansiedad como tal, no. O sea, nosotros decidimos qué creer. Y decidimos también a qué cosas darles más importancia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo de esa voz personal que es importante desarrollar. Porque no siempre nosotros contamos con personas que nos apoyen. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que no tiene una psicóloga cerca? ¿No puede superar la ansiedad? Sí se puede, pero implica un camino, un recorrido de crecimiento personal bien arduo, ¿ya? Dice Yader: Marcela, una persona ansiosa puede ahuyentar a las demás personas en su entorno o bien en círculo más cercano. Esto afecta a todos los involucrados. Por supuesto, Yader, o sea, una persona ansiosa va a querer tener control de todo, ¿verdad? O sea, una persona que vas a ver que está desequilibrada, que no sabe lo que quiere, muy insegura. Entonces, va a haber un eco en sus relaciones, y ese entorno inmediato, si son personas que te quieren, pues te lo van a hacer ver, te van a decir: mira, desde hace tiempo vemos que estás de cierta manera, no estás funcionando, no vemos que estás viviendo tu presente, ¿verdad? Entonces, obviamente, el entorno muchas veces es como la voz de alerta: mira, debes de verte algo, porque pasa, y no sé, ¿verdad? Pero la vida es irónica, pero muchas veces somos el último en enterarnos de qué es lo que nos está pasando. A veces es más fácil que los demás nos lo digan. Entonces, bueno, siguiendo con lo que les estaba diciendo, esos pensamientos irracionales están muy vinculados al amor propio. Y les voy a dar ejemplos de ello. Hola Juanmar, ¿cómo estás? Primero, yo les voy a mencionar ahorita algunos ejemplos de esas ideas irracionales. Y tal vez ustedes ahí me escriben con cuál se sienten identificados. Primero, el centrarse en lo negativo. Cuando la persona está ansiosa, lo ve todo negro. O sea, no hay grises, no hay otros colores, todo es negro, todo es malo, todo solo me pasa a mí, nadie me quiere, y todos esos pensamientos negativos, ¿verdad? Eso es uno. Lo otro es que pensamos en lo que deberíamos hacer, ¿ya? Y esos deberías lastiman muchísimo nuestro amor propio. ¿Por qué? Porque los debería no van acorde a nuestros deseos personales, van acorde a los deseos de alguien más. Llámese sociedad, llámese padres de familia, llámese hijos, llámese pareja, llámese amistades, etcétera, ¿ya? O jefe también. Entonces, cuando nosotros funcionamos en modo debería,
nosotros hacemos las cosas por obligación, por responsabilidad, por cumplir, por ética, etcétera. Entonces, al final no estamos viviendo para nosotros, no estamos viviendo para nuestro sueño, no estamos contando con lo que nosotros necesitamos y queremos, con lo que nos hace feliz. Entonces, tener esas ideas de yo debo, hace que nosotros comencemos a generar más ideas irracionales y nos mantengamos en esa sintonía ansiosa de querer controlar las cosas. El otro pensamiento es la generalización exagerada. O sea, una cosa es que yo diga tuve un mal novio, a que yo diga todos fueron fatales. No es lo mismo decir me salió mal este trabajo, a decir todos los trabajos que he hecho me han salido mal. O sea, no hay una persona puramente mala ni una persona puramente buena. O sea, nosotros tenemos de todo y somos personas cambiantes. O sea, lo que hicimos ayer y lo que fuimos ayer no lo somos hoy, porque siempre estamos en una constante evolución. Entonces, pero las personas con estos pensamientos irracionales creen erróneamente que todo es todo, ¿ya? O sea, porque una vez me traicionaron, entonces ahora todo el mundo me va a traicionar. Entonces esos pensamientos lastiman muchísimo nuestro amor propio, porque nos mandan el mensaje equivocado de que el mundo es malo y nosotros somos la víctima, ¿ya? Dice Liam, a veces entro en modo debería. Así es. Claro, yo también, a mí me ha pasado. Y es importante eso, reconocerlo y decir, a ver, o sea, ese modo a mí no me ayuda, ese modo más bien me destruye y me aleja de la persona que verdaderamente soy. El otro pensamiento es todo o nada, y ahí yo me apunto bastante porque es algo que me ha dado muy duro, porque tenía esa tendencia, ¿verdad? O quiero todo o no quiero absolutamente nada. O sea, nos portamos como personas malcriadas, ¿ya? Como esos niños de quiero mi paleta ahorita y si no me la das ahorita yo ya no la quiero, ¿ya? Entonces la vida no es así. O sea, muchas veces nos toca tolerar, nos toca conformarnos, nos toca aceptar las cosas como son. O sea, el 2020 a nadie le gustó, pero ¿qué nos tocó? Nada, asumirlo, seguir funcionando, seguir trabajando, seguir levantándonos, seguir luchando, ¿ya? Entonces, pero tener esos pensamientos de que es todo o nada nos lastima y nos hace ser más ansiosos, ¿ya? Porque imagínense una persona que cree que es todo, debe tenerlo todo o nada, una persona que en realidad no vive en el presente y no vive en una realidad como tal, sino en algo que se imagina que funciona así según ella, ¿ya? Entonces ese pensamiento es súper tóxico. Y el otro es que el pensamiento catastrófico, ¿ya? O sea, ok, tuvimos un 2020 horrible, pero no por eso el 2021 va a ser peor, ¿ya? O porque este año tuvimos 2 huracanes, entonces en el 2021 van a venir 10. O sea, no. O porque hubo un huracán, ahora viene el terremoto. Y eso muchos de nosotros lo dijimos en broma o lo que sea, pero lo hacemos mofa, ¿verdad? Entonces pasa igual en la parte emocional nuestra. O sea, tendemos a verlo todo feo. No hay luces dentro. Entonces muchas veces nuestras amistades nos dicen, pero es que tenés que cambiar esa actitud porque atraes lo negativo. Y es cierto, verdaderamente nuestros pensamientos atraen cosas, atraen vibras, atraen personas. Entonces por eso también revisemos qué tanto estos pensamientos nos pueden estar autosaboteando, ¿sí? Entonces cuando nosotros comenzamos a identificar esas ideas irracionales que acompañan nuestra ansiedad, comenzamos a darnos cuenta que hay miedos. Y ahí es donde vengo a enlazar el tema. Ustedes se recuerdan que cuando estábamos chiquitos, no sé si también les pasó, pero algo bastante común, que nos decían en la noche, por ejemplo, ahí viene el coco. Entonces, ¿qué hacía uno de niño? Te acobijabas, te echabas la cobija encima y estabas ahí supuestamente protegido. Ok. ¿Por qué traigo ese ejemplo? Porque cerrar los ojos o cubrirnos con esa cobija no hace que el miedo o lo que nos genera miedo deje de existir. Y es exactamente lo mismo con esto. O sea, yo puedo tratar de disfrazar mi ansiedad de 1000 formas, pero en el fondo mi ansiedad sí o sí está ocultando un miedo.
Ya les voy a ir mencionando algunos tipos para que tengan como algunos ejemplos, ¿verdad? Pero primero hay que abrir los ojos entonces. Hay que abrir los ojos a esa realidad, cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, qué pensamientos irracionales me están acompañando a mí y me están haciendo a mí tener síntomas ansiosos, ¿verdad? Entonces hay que preguntarnos eso. Y también darnos cuenta de que si queremos vivir en esas condiciones, o sea, miren, el crecimiento personal, y esto yo lo digo como una letanía, es opcional. O sea, crece el que quiere, avanza el que quiere. ¿Ya? O sea, nosotros podemos escuchar al mejor psicólogo del mundo, psicoterapeuta, psiquiatra, pero el proceso, el caminar lo llevamos nosotros, la pauta la damos nosotros. Entonces, si nosotros no somos las primeras personas en darnos cuenta de cómo estamos de mal y de por qué estamos así, difícilmente vamos a ir sanando esas heridas, ¿verdad? Entonces, el miedo muchas veces nos ayuda a protegernos, y yo ya se los decía, ¿verdad? Pero el problema es que actualmente, y me corrigen si estoy mal, pero actualmente nosotros tenemos más miedo de lo común. Sí, o sea, ya no solo le tenemos miedo a la oscuridad, miedo a la altura, no, ahora hay miedo súper exótico. Por ejemplo, miedo a llegar tarde, miedo a incumplir, miedo a que me despidan, miedo a la oportunidad de ser feliz, un montón de cosas, o sea, y los han hecho desde la más sencilla hasta la más exótica, ¿ya? Entonces, cuando este sistema social viene a generarnos más miedo de los normales que ya podamos tener, por ejemplo, a que nos lastimen, que nos agredan, de un ladrón, de un incendio, pero si hay más miedo de lo normal, ya vamos mal, porque ¿cómo vamos a ir asumiendo tanto? Entonces, tenemos ahí que hacer una pausa y decirnos, a ver, en realidad, ¿a qué debo yo tenerle miedo? ¿Ya? O sea, debemos de ser bastante objetivos. O sea, yo no puedo tenerle miedo a la felicidad si yo no la he experimentado o si yo no la estoy construyendo, ¿ya? O sea, no puedo tenerle miedo a ¿qué les digo? A un despido si yo estoy haciendo bien mi trabajo. Sí, es cierto, la realidad de nicaragüense pues es bastante peculiar, pero no sabemos si va a pasar. O sea, ¿por qué anticiparnos algo que no sabemos si va a pasar? Y más bien, imagínense que no suceda, vamos a pasar viviendo algo que no sucedió, o sea, no vale la pena. Entonces, y eso sucede mucho porque no vivimos el presente. O sea, vivimos en el pasado o en el futuro, pero en el presente no vivimos casi nada. ¿Ya? Entonces, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que tenemos ahorita. O sea, ya tengo trabajo, bueno, pues voy a echarla toda, voy a cuidar mi trabajo, voy a hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Pero no me voy a estresar de que si me corren, porque al final depende de vos de que te despidan. Bueno, si haces mal tu trabajo, sí, pero si no, o sea, te van a despedir, hagas lo que hagas. Entonces no podemos estresarnos por cosas que no están en nuestro control y sobre todo de cosas que no están sucediendo. Dice Jenny, ¿de qué manera podemos modificar los pensamientos negativos y ante la situación de pandemia? Yader, ¿tú crees que el miedo que nos creamos puede atraer en realidad lo negativo y lo que nos imaginamos por ese miedo? Bueno, primero, Jenny, ya voy a ir a puntualizar un poquito algunos como tips que podemos poner en práctica para reducir esos pensamientos negativos, ¿sí? Así que está pendiente. Y bueno, Yader, sí, evidentemente nosotros, esa manera de vibrar nuestra, esa energía, ya sea positiva o negativa, influye en lo que nosotros atraemos. Y miren, yo no sé ustedes, pero yo creo mucho en las palabras. Yo soy de anotar. Vieran que yo aquí cerca tengo un montón de cuadernitos, de agenda, porque he aprendido, ya en mis 33 años de vida, que las palabras valen oro. Las palabras atraen, las palabras conectan, las palabras te recuerdan, las palabras te hacen crecer. Entonces, imagínense si las palabras hacen eso, ¿cómo no los pensamientos que nosotros nos decimos todos los días? Por eso es importante ir cambiando ese disco, esa canción que nos decimos todos los días, por una más positiva, ¿sí? Y más real sobre todo. Entonces, el problema de tener esas necesidades, esos miedos de cosas que no controlamos, es que
nosotros tenemos miedo a perder ese control, ¿verdad? O sea, por ejemplo, por un lado, nosotros creemos que necesitamos un montón de cosas para ser feliz. Y miren, ahí les dejo esa pregunta. ¿Qué necesitamos en realidad para ser feliz? Puede ser diferente lo que quiera Jenny, Yader o lo que quiera yo. Pero preguntémonos, dejemos esa tareita hoy. ¿Qué necesito yo de verdad para ser feliz? ¿Verdad? Verdaderamente feliz. Entonces, muchas veces crecemos con la idea de que para ser feliz necesitamos hacer un montón de cosas. Es más, tenemos que tener cierta edad, cierto trabajo, cierta casa, cierto carro, cierta pareja para ser feliz. Y muchas veces no tiene nada que ver eso con ser verdaderamente feliz. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Es que no nos preguntamos. O sea, somos los últimos que nos tomamos en cuenta para esas cosas tan importantes. ¿Ya? O sea, cuando compramos una casa le preguntamos a Raimundo y todo el mundo, pero cuando son cosas nuestras, no echamos el menor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Entonces nosotros vamos creándonos la idea de que necesitamos muchas cosas para estar bien, necesitamos controlar esas cosas, y esa es otra idea irracional. Nosotros no tenemos control de un sinnúmero de cosas, ¿ya? Nosotros incluso muchas veces lo que tenemos en control es a nosotros mismos nada más, nuestro temperamento, nuestras decisiones, nuestra opinión, nuestra voluntad, nuestro estado de ánimo, las decisiones que tomamos. Eso sí está en nuestra cancha, pero de ahí ni la de nuestros hijos, ni la de nuestras parejas, ni la de nuestra mamá, papá, vecino, nada, ¿ya? Entonces, desde ahí bajémonos un poquito y reconozcámonos más humildes, ¿ya? Y sobre todo, démonos cuenta que no necesitamos tener el control de tantas cosas y de personas para ser feliz. Eso es una idea que hemos aprendido desde chiquititos, pero que está muy equivocada. Y nos quita mucha energía, nos quita salud, nos quita estabilidad emocional, ¿sí? Entonces, creemos también que tenemos que defendernos mucho de las emociones, ¿sí? Y ese es otro miedo muy vinculado a la ansiedad. Miren, todos nosotros, ya ustedes que me están viendo, saben, pues somos adultos, ¿verdad? Ya hemos pasado un sinnúmero de situaciones, estoy segura que sí. Y donde hemos aprendido que tenemos que cuidarnos, ¿ya? O sea, si por ejemplo a mí me han abandonado, pues yo soy más recelosa de con quienes yo me relaciono, por ejemplo. O si yo tuve un papá alcohólico, bueno, tengo dos opciones: o también me sumo al alcoholismo, o lo evado y trato de vivir de una manera más sana, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Vamos aprendiendo que tenemos siempre que cuidar esas emociones, pero cuidar no en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo que las emociones hay que controlarlas, que hay que tenerlas contenidas, hay que maniobrarlas y de tal manera que no salgan, ¿verdad? Que no salgan a flote y que no nos echen como, que no nos dejen entrever. Pero básicamente las emociones tienen más bien el otro rol, o sea, de hacernos clic y de relacionar lo que estamos viviendo con lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, pero ¿qué pasa? Vamos aprendiendo mal también esa gestión emocional. ¿Y qué pasa? Sobredimensionamos las cosas. Miren, puede ser que muchos de nosotros en nuestra infancia hayamos vivido situaciones, por ejemplo, peleas de nuestros papás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Una persona ansiosa, cada vez que vea una situación de pelea, o ya sea de su mismo papá o de otro escenario parecido, esa persona se estresa. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo vivenció mal, no hubo un manejo adecuado de esa situación. Entonces cada vez que hay una situación tensa, la persona y el cuerpo de ella recuerda lo mismo y vuelve a los síntomas ansiosos, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de que no dejemos acumular nuestras situaciones difíciles, sino que más bien las vayamos trabajando poco a poco. Dice Shelby, lo que pasa es que nuestro ego es nuestro peor enemigo. Así es, y nosotros nos conocemos muy poco. O sea, el ego nos conoce mucho mejor y por eso nos controla, ¿sí? Saludos, Doris. Entonces, cuando el miedo llega,
a cierto punto en nosotros y nos hace temerle muchísimo a ser lastimados emocionalmente, entonces, ¿qué hace la persona? Comienza a poner una máscara o un escudo para protegerse. Pero eso hace que más bien generemos más ansiedad. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros mismos. Ya es una imagen que nos creamos de nosotros, que nos defiende en ese momento, es cierto, nos ayuda a sobrevivir, pero que nos va despersonalizando, ¿ya? Entonces ya no somos nosotros mismos, ya somos una versión distorsionada de lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, yo les mencionaba que hay ciertos miedos emocionales que nosotros tenemos y que no siempre sabemos el nombre. Entonces ahorita yo les voy a mencionar algunos y tal vez ahí me escriben en el chat con cuál se sienten identificados, ¿sí? Miedos emocionales: a no ser suficiente, a no ser exitoso, a no cumplir con las expectativas de los demás, a ser rechazado, a ser criticado, a ser abandonado, ser humillado, a no ser tomado en cuenta, a ser engañado, al fracaso profesional, a no cumplir con tu sentido de vida y fallarle a los demás. Entonces son algunos de los principales miedos emocionales que nosotros las personas pues tenemos, ¿verdad? Entonces esos miedos, cuando son activados por trauma o vivencias dolorosas que no trabajamos, hace que nosotros podamos desarrollar un cuadro ansioso, ¿ya? Entonces, por eso quise vincular el tema de la ansiedad, porque los miedos tienden a ser el origen de la ansiedad en muchos casos, ¿ya? Entonces, sería interesante que revisemos esos miedos, cuáles miedos están muy presentes en nosotros y hacen que hoy en día no descansemos bien, que queramos controlarlo todo, que seamos personas inseguras, que no nos demos una segunda oportunidad con alguien más, que seamos muy desconfiados, que no nos conozcamos a nosotros mismos. Entonces, en esa medida en que nosotros identificamos cuál es nuestro miedo emocional, pueden ser uno o dos, en esa medida se nos va a hacer más fácil buscar qué hacer, ¿verdad? Qué cosas podrían a mí ayudarme a ir sanando esos miedos, ese sentimiento feo que me quedó de alguna vivencia que yo ya pasé. Dice Lía: a no cumplir con mi propósito de vida. Perfecto, muchas gracias, Lía. Un miedo muy frecuente. ¿Por qué? Porque hay muchas expectativas del medio, de nuestra familia. Esa familia es que si 5 fueron médicos esperan que vos también seas el sexto. Hay mucha carga emocional de por medio, ¿verdad? Entonces, atendiendo a la pregunta de Jenny, de cómo poder gestionar esos pensamientos. Bueno, primero, lo básico. Tenemos que tratar de conocernos más y conocernos tal cual somos. O sea, desde la imperfección, desde lo que somos buenos. Saludos, Gabriela. O sea, conocernos, eso es lo primerito. O sea, nadie cambia lo que no conoce. Así que el primer pasito es conocernos. Y ahí podemos abocarnos a un terapeuta, a un acompañante espiritual, a un sacerdote, no sé, el que ustedes sientan que fluye, pero importa mucho partir de algo, ¿verdad? Ese conocimiento también les va a permitir a ustedes ponerle nombre a las cosas y ordenarlas. O sea, como decía San Ignacio de Loyola, hay que ordenar la casa, ¿verdad? Esto está aquí y este es el sentido de lo que está sucediendo en mi vida, en mi historia. ¿Por qué esto me ha llevado a esto? O sea, nosotros, si ahorita estamos viviendo síntomas ansiosos o un trastorno como tal, entonces no ha sido de la noche a la mañana. Hemos venido teniendo un recorrido que no ha sido consciente, pero que a estas alturas nos está pidiendo a gritos que le hagamos caso, que lo veamos, como les decía, ver el miedo y hacerle frente. Eso es lo primero. Lo otro es que tratemos también de confiar en nosotros, ¿sí? Los miedos nos hacen creer que nosotros no somos capaces de ser felices, no somos capaces de hacerlo solo, no somos capaces ni valiosos. Entonces
tenemos que recuperar nuestra voz personal, ese amor propio. O sea, primero, si vos te conoces, ese conocimiento te va a permitir a vos aceptarte y quererte. O sea, si vos no te conoces, no vas a llegar nunca a la etapa de quererte y apreciar tanto lo bueno que tenés como lo que no es tan bueno y necesita mayor crecimiento, ¿verdad? Entonces, lo segundo, como les decía, es confiar en vos, confiar en tu proceso, en que también puedes hacer los cambios necesarios para que tengas una mejor calidad de vida, ¿verdad? Lo otro es que no permitamos que esos miedos nos paralicen. Hagamos cosas. O sea, no todos reaccionamos iguales a los miedos, ¿ya? Tiene que ver mucho también con nuestra forma de ser. Pero no permitamos que esos miedos nos hagan estar en una zona de confort donde dejemos que la vida pase y nosotros no hagamos nada. O sea, no sé qué edades tengan ustedes, pero al menos yo a mis 33 años aspiro a hacer muchas cosas en mi vida, a disfrutar más de mi vida, a ser más feliz, ¿ya? Entonces, pero si yo dejo que mis miedos sean más fuertes que mi deseo de lograr cosas, de ser feliz verdaderamente, pues me voy a quedar con esos miedos y esos miedos me van a enfermar. Llámese ansiedad, llámese depresión, llámese cáncer. Entonces, eso está en nuestras manos. Entonces, si ya identificaste un miedo, bueno, hagámosle frente. O sea, y tratemos de quitarle toda esa irracionalidad al miedo. Y veamos de verdad por qué nos da miedo ser lastimados. Eso es algo objetivo. O sea, si a mí me han abandonado, si a mí me han herido, si a mí me han traicionado, obviamente voy a sentir miedo a que me lastimen. Claro que sí, y es normal. Lo que no podemos permitir es que yo crea que todas las personas que me rodean o las que voy a conocer me van a lastimar, porque eso no lo sabemos, ¿ya? Eso no lo sabemos. Si me despidieron en un trabajo, eso no quiere decir que me van a despedir en todos los demás que tengan, ¿ya? Entonces revisemos esos pensamientos catastróficos que tenemos, ¿sí? Porque nos debilitan mucho y nos conectan muchísimo a esos síntomas ansiosos. Y lo último es que nos demos otra oportunidad, ¿ya? O sea, démonos otra oportunidad. Y ahí voy a hacer un ejemplo. No sé si han conocido personas que parejas, por ejemplo, este es el ejemplo que se me ocurre, donde una fue infiel a la otra y se quieren dar una oportunidad. ¿Qué es lo que casi siempre pasa? La pareja traicionada le da una segunda oportunidad, pero se lo saca todos los días. O cada cosa que hace mal se lo relaciona a la infidelidad. Entonces, eso no es darse una segunda oportunidad. Y lo digo exactamente, pasa lo mismo con nosotros. Nosotros queremos darnos una segunda oportunidad, pero vamos sin fe, vamos desanimados, vamos escuchando a la loca de la casa, seguimos juntándonos con personas tóxicas. Entonces, eso no es darnos una segunda oportunidad. La segunda oportunidad debe de ser con acciones concretas a favor nuestro. Que se note eso. Que se note que estamos tomando decisiones proactivas, ¿ya? Que se note que nos estamos queriendo más. Que se note que nosotros estamos en primer lugar. Eso es darnos una segunda oportunidad. O sea, hacerlo de verdad. Entonces, estos síntomas ansiosos van a ir disminuyendo en la medida en que nosotros vayamos retomando el control de nosotros, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Ese es el secreto de esto: conocimiento, fe y darnos esa oportunidad. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer. Yo les agradezco muchísimo los que compartieron. Saludos, Fantastic. Y bueno, animarlos a que reflexionen un poquito esto que conversamos hoy. Si conocen personas que este tema les pudiera ayudar a un poquito cuestionarse, pues pueden compartirlo con mucho gusto. Gracias por sus comentarios y bueno, me tienen a la orden también como terapeuta por si necesitan llevar un proceso terapéutico como tal. Me tienen a la orden.
En la otra semana estaré compartiendo con Dori Briseño lives que tienen que ver con la dependencia y el amor. Así que los invito desde ya para que estén muy pendientes. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Apuesten siempre por ustedes. El crecimiento es de todos los días. Van a haber días buenos, días malos, pero de eso se trata. Así que no se desanimen, ¿verdad? Apóyense de las personas que los quieren, que los aprecian, y comiencen a hacer pequeños gestos de ese crecimiento personal. Gracias, Shelby. A la orden. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y me despido. Yader dice: definitivamente gracias por compartir cada frase, cada palabra en pro de la salud mental. Buenas noches, Yader. Un fuerte abrazo. Lía, voy a estar pendiente de ese live. Por supuesto, claro que sí. Y muchas gracias en realidad por su retroalimentación, ¿verdad? Yo aprendo muchísimo también de ustedes. Esto es un dar y recibir, así que gracias por estar pendiente. Buenas noches.